Saludamos al doctor Andrés Martínez, docente universitario, experto en Derecho Internacional. Doctor Martínez, quisiéramos conocer desde su punto de vista la importancia que trae, lo que significa este encuentro en Perú del mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso con sus pares, varios de ellos de países vecinos y de Latinoamérica. Muy buenos días, estimado Gustavo, Roxana, y por supuesto un saludo a la audiencia. Creo que sin duda es un tema fundamental y que demuestra al final del día el manejo que el nuevo gobierno del señor Lasso intenta hacer a nivel internacional, cómo se van a manejar las relaciones internacionales. Y por lógica, lo que se ve es que se intentará, entre comillas, mantener una buena vecindad. Una buena vecindad, por supuesto, con nuestros vecinos, tanto del norte cuanto del sur. En el caso de Colombia, le une a Lasso una cercanía desde una perspectiva ideológica y política con Duque, mientras que en el caso de Perú, con Castillo, no se da esa particularidad. Tanto es así que recordemos que durante la posesión del ahora presidente de la República del Ecuador, estuvo incluso presente en esa cumbre por la libertad, la entonces candidata Keiko Fujimori, que estaba obviamente por disputar la segunda vuelta. Sin embargo, lo que se ve ya más allá es el tema de la praxis, y dentro de la praxis lo que se termina encontrando al final del día es que se va a buscar mantener unas relaciones cordiales. Hay más de un tema de encuentro, tanto desde la perspectiva hídrica, desde la perspectiva comercial, desde la perspectiva económica y por supuesto también incluso desde la perspectiva de movimiento de personas a nivel migratorio. Eso de manera particular con el Perú, más allá de las diferencias políticas y obviamente ideológicas que son lógicas entre los dos mandatarios. Ya el tiempo nos dirá y en los siguientes meses, años, cuál fue la mejor receta, si la receta que se aplicó al final del día en el Ecuador o en su defecto en el Perú. Por su parte, en el caso de la Alianza del Pacífico, creo que es muy importante seguir manteniendo las relaciones con México, más allá de que si pudiesen existir pequeñas diferencias desde una perspectiva ideológica con el gobierno actual de México, yo creo que lo que se busca es más una alianza a nivel regional potente, donde el Ecuador podría encontrar más de un beneficio. Veíamos en la cuenta de Twitter de algún conocido periodista ecuatoriano que calificaba como inteligente la decisión de Lasso de visitar Perú. Nosotros diríamos que más que inteligente, indispensable. Las relaciones bilaterales con Perú son indispensables al margen de la línea de gobierno que se imponga en ese país. Yo creo que es tiempo de pasar la página de lo que sucedió aproximadamente hace una década, donde todos los países con sus mandatarios respectivamente jugaban, abro comillas y perdón la comparación burda, al capitán manda, donde había un gran líder de una ideología, sea de izquierda o de derecha, y todos los seguían. Yo creo que estamos hablando con gobernantes y con mandatarios que representan obviamente los intereses y la posición de un país. Personalmente puedo estar en contra de la línea ideológica que tenga el señor Castillo. Sin embargo, no deja de ser el mandatario que fue electo por la mayoría y por la voluntad popular en el Perú. Y yo creo que ese es el ejercicio que hace Lasso al final del día, que por asuntos netamente pragmáticos y por supuesto de relaciones lógicas, se tienen que mantener estos y otros acuerdos, y espero que este no sea el único encuentro, sino que en un futuro, en mediano plazo, veamos también de manera particular encuentros también a nivel de gabinetes con el propósito de que se vayan compartiendo poco a poco experiencias y, claro, también que se sigan manteniendo muchos acuerdos y muchas líneas que mantuvieron los gobiernos pasados. Lo peor que puede llegar a pasar, y no solamente en manejo internacional, sino también en el plano interno, es hacer un borrón y cuenta nueva. Al contrario, se tienen que tomar los aspectos que se han estado trabajando en gobiernos anteriores en materia de cooperación y obviamente impulsarlos, mejorarlos por el bien de los habitantes.
Andrés, muy buenos días. Si bien usted comentó hace un momento que ya en un futuro a mediano y largo plazo podremos observar qué política funcionó y qué política no, ¿cuáles considera usted que son las implicaciones de este triunfo de Castillo en el Perú, tanto para ese país como para la región, especialmente para los vecinos cercanos? Buenos días, estimada Rosana. Yo creo que la pregunta es muy interesante y claro, lo máximo que podemos hacer es intentar lanzar algunas líneas. Y digo lanzar algunas líneas porque la historia de Castillo no es una historia de un político claro, me refiero que no es un político de larga data. Castillo al final del día cumple los requisitos del famoso no programado outsider, que llega obviamente a la palestra política después de un paro de maestros a nivel sindical. Y esto tiene muchas implicaciones, y digo que tiene muchas implicaciones tanto por un tema a nivel de contexto, tanto a nivel personal. Primero, en el plano a nivel contexto, Perú se ha caracterizado en las últimas décadas, para bien o para mal, con cierta estabilidad en materia económica, bajo unas líneas que, si bien es cierto, han existido gobiernos que durante campaña, por ejemplo, se autoproclamaban como nacionalistas o de izquierda, veas el caso de Ollanta Humala, terminaron modificando y adaptándose sobre todo a las circunstancias y a su entorno. Y también, obviamente, el tema de que llega a nivel de contexto muy fracturado el legislativo. No le va a ser tan sencillo a Castillo querer imponer todas sus propuestas de campaña, no va a ser tan sencilla la idea de convocar a una asamblea constituyente, para nada. Tienes una treintena de legisladores, no tiene ninguna mayoría, al contrario, si se llegasen a unir las fuerzas que representan la derecha al final del día, tendrían más peso. Y desde el punto de vista personal de Castillo, en cambio, yo creo que él se va a encontrar frente a una encrucijada donde, si bien es cierto, intentará mantener su línea ideológica impoluta, el problema que tiene es que al ser un pequeño movimiento político, como usualmente sucede con los movimientos políticos, tiene que rodearse de profesionales y, por supuesto, gestores políticos que no necesariamente son de su línea ideológica al 100% o de su movimiento. Y esto va a generarle al final del día más de un problema y sobre todo más de un ajuste en su línea programática inicial. En términos de macroeconomía, Perú es mucho más fuerte que Ecuador. En términos de PIB, por ejemplo, Perú más que duplica el PIB ecuatoriano, pero es un país que tiene también aparentemente diferencias mucho más grandes, diferencias de tipo social y económico en los diferentes estamentos de Perú. Un indicio acaba de darnos Homero Castañer en un diálogo que acabamos de sostenerlo hace pocos minutos. Señala que se ha detectado que miles de peruanos están ingresando por la frontera sur a vacunarse en Ecuador. ¿Cómo mira usted este escenario peruano? ¿Qué riesgos representa el ascenso de Castillo para el pueblo peruano y de rebote para Ecuador? Bueno, yo creo que, por supuesto, y esto va en la línea de lo que intento mantener dentro de la tesis en esta entrevista, es que, si bien es cierto, puede llegar con una línea, con un discurso que puede al final del día sonar un poco fuerte desde la perspectiva de una izquierda o una extrema izquierda, con un discurso nacionalista, creo que la realidad de la situación le hará que deba tomar unas decisiones mucho más ajustadas y mucho más pragmáticas. Y esto hará que al final del día, en materia económica, existan unos factores externos y unos agentes externos que no le permitan de pronto tener la agenda que él desearía al 100%. Eso sumado a dos aspectos fundamentales que no se deben dejar pasar. En primer lugar, la crisis política y económica que vive Perú, y no es de los últimos meses, estamos hablando de los últimos años, donde ha habido un vaivén sobre todo en quien ocupa la máxima autoridad a nivel del Ejecutivo, con unas pugnas muy fuertes con el Congreso Nacional. Yo creo que el momento de tomar las decisiones, Castillo se la pensará más de una vez si las decisiones que va a hacer
son o no polémicas, porque esto le podría tomar la posición de una moción de censura a nivel del Congreso, que, como ya repetía, no tiene una mayoría de su partido político. Y por otro lado, precisamente el otro factor es una crisis sanitaria muy grande. El presidente del Perú hace aproximadamente 2 meses pidió una auditoría integral respecto precisamente del manejo de las cifras y de las estadísticas oficiales. No olvidemos que por más que se vivía uno de los peores momentos dentro de la pandemia en Perú, la situación a nivel político interno era de tanta insatisfacción que no les importó el contexto que se vivía y salieron a las calles a protestar y a deponer a un mandatario. El nuevo mandatario lo que hizo es realizar esa auditoría y los números son bastante lamentables dentro de, a nivel regional e incluso a nivel mundial, con una de las tasas más altas de contagio y también de decesos, lo cual, por supuesto, está generando, entre otras cosas, que, entre comillas, exista un pequeño turismo de vacunas hacia el Ecuador con el propósito de, obviamente, inocularse en la República del Ecuador. Pero claro, esos son los riesgos y son parte de esa vecindad. La vecindad que al final del día, si se ven mejores condiciones en otro lugar, se tiende a mover. No nos olvidemos también, por otro lado, que en el caso ecuatoriano, mientras no existían vacunas aquí, muchas personas también optaron por tomar esa opción en el caso de los Estados Unidos. Son lógicas que se presentan en tanto y en cuanto no hay la satisfacción por parte de los servicios públicos de parte del Estado. Y claro, al haber esta deficiencia, se terminan buscando alternativas. ¿Cómo ve usted, doctor Martínez, el rechazo, la condena que se hizo ayer en la Asamblea a la suscripción del convenio con el CIADI, el convenio sobre arreglo de diferencias relativas e inversiones entre estados nacionales y otros estados? Esta acción se tomó en la legislatura, señalando sobre todo su condena porque el documento no haya pasado por esta función del Estado. Bueno, yo creo que ahí, por más que estemos o no de acuerdo con el fondo del convenio del CIADI, hay un mecanismo constitucional y legal precisamente para poder verificar si un tratado internacional en general debe ser aprobado o no por parte de la Asamblea Nacional. De manera precisa, nuestra Constitución establece que dentro de el artículo relativo a los tratados internacionales, el artículo 419 establece cuáles son los convenios que deben ser ratificados o no por parte de la Asamblea Nacional. El proceso dentro de los tratados internacionales, a partir de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, establece que los tratados son suscritos por el representante del Estado y, dependiendo la legislación interna de cada país, tienen que ser ya sea aprobados o no por el legislativo y después ratificados por parte del Ejecutivo. En el caso del Ecuador, de manera específica, tanto la Constitución, como indiqué, y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece este mecanismo. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizó el Ejecutivo? El Ejecutivo, a través de la Secretaría de la Presidencia, remitió el documento, el contenido del Tratado Internacional a la Corte Constitucional. No olvidemos que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control constitucional y el máximo intérprete de la Constitución. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional tiene que dar pulgar arriba o no respecto de si, de acuerdo al contenido del tratado, se tiene que pasar por parte de la revisión del legislativo o no. El criterio que tuvo la Corte Constitucional fue que este tratado no tiene que pasar por parte de la revisión del legislativo y que directamente tiene que ser suscrito por el presidente de la República, indicando, entre otras cosas, que si bien es cierto, este es el acuerdo marco, pero que los tratados relativos a protección de inversiones, es decir, que los tratados bilaterales internos, esos sí deberán pasar después por control de la Asamblea, donde de una u otra manera, entre comillas, se podría llegar a ceder jurisdicción por parte del Estado. Personalmente no deja de ser un tema polémico, les digo honestamente, sin embargo es el criterio que ha tenido la Corte Constitucional. Creo que
un Estado constitucional de derechos y justicia, al final del día lo que debemos buscar es mantener cierta coherencia y respeto por parte de las instituciones, y al contrario, si bien es cierto, puede ser una acción política de rechazo en el caso de la Asamblea, no pasa por más, simplemente el hecho de oponerse y nada más, porque no tiene un tema de carácter coercitivo o en su defecto que tenga una implicación adicional. Yo creo que al final del día lo que intentaron hacer los asambleístas fue mantener una posición de rechazo únicamente. Andrés, si bien el tema del CIADI en este momento es un caso puntual, esto podría mostrarnos o exponernos a los ecuatorianos la posición que probablemente tendrá la Asamblea Nacional respecto de la política internacional del gobierno en cuanto a este tipo de acuerdos o tratados de libre comercio que también se han venido advirtiendo. Bueno, yo creo que es lógico que tenemos una Asamblea fragmentada, altamente fragmentada, pero por más que sea fragmentada, no deja de entre el 60 y el 70% tener una línea ideológica más cercana a la centroizquierda y a la izquierda. En consecuencia, dentro de sus preceptos ideológicos se encuentra precisamente el rechazo a los tratados internacionales que busquen, por ejemplo, el libre comercio internacional. En consecuencia, lo que intentará hacer el gobierno nacional será la suscripción de cartas de intención u otro tipo de instrumentos que no necesariamente impliquen la realización de un tratado internacional, porque personalmente creería que van a tener más de un revés dentro de la Asamblea, porque precisamente hay una posición radical en contra de la suscripción de estos tratados. No obstante, no nos olvidemos que se encuentran bastante avanzadas las negociaciones en materia comercial con los Estados Unidos, tanto es así que una de las decisiones que tomó el gobierno del presidente Lasso fue mantener a la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, a la señora Baki, bajo el argumento de que ella estaba a cargo de las negociaciones del tratado comercial con dicho país y en consecuencia lo más lógico era mantenerlo hasta que este tratado salga adelante. Yo creo que ese será, si bien es cierto, a criterio del gobierno nacional, uno de los puntales que podría mantener con uno de los socios comerciales más importantes del país. Sin embargo, desde la perspectiva del manejo político al interior de la Asamblea será, creo, un dolor de cabeza que les pondrá a trabajar a la ministra de Gobierno y, por supuesto, a todos sus asesores. Para finalizar, doctor Martínez, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cómo ve esa revocatoria solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por la Procuraduría del Estado ecuatoriano para que se le quite la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange? Assange, dicho sea de paso, tiene una doble visión. Para unos es un villano que ha atentado contra la seguridad nacional de países que se han visto afectados por las publicaciones de Wikileaks. Desde el punto de vista del periodismo, muchos piensan más bien que es una especie de héroe por la libertad de expresión que ha sacado a flote muchos secretos de Estado, temas, por ejemplo, como la guerra en Irak. En todo caso, Julian Assange se ha señalado, nunca estuvo en Ecuador, menos me parece que es la parroquia de Chapicruz, en donde se señalaba que él había residido. Su nacionalidad fue parte más bien de una intromisión de Ecuador en temas de geopolítica, una especie de viveza en el año 2017 que no tuvo éxito y que fue promovida por la ex canciller María Fernanda Espinosa en el marco del gobierno de Lenín Moreno. Bueno, estimado Gustavo, creo que el contexto que usted brinda es el necesario para poder entender que no es una simple acción que intenta el gobierno nacional con el propósito de retirar simplemente la nacionalidad. Realmente, dentro de ese proceso de otorgamiento de la nacionalidad, se vivieron una serie de irregularidades y frente a las irregularidades, lo que buscaban hacer jugando como si fuese un enroque, la nacionalidad, lo que se buscaba era evitar la detención de Julian Assange, porque lo que se hizo era otorgarle la nacionalidad y al momento de otorgarle la nacionalidad, quererle entregar un puesto como servidor público. No nos olvidemos cómo eran las cosas. En consecuencia, lo que se hizo posteriormente es una acción que dentro del derecho administrativo se conoce como acción de lesividad,
Es decir, que el mismo Estado reconoce que su acto administrativo estuvo plagado de una serie de irregularidades y con el propósito de dar marcha atrás, demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo para indicar cuáles han sido esas irregularidades y para que se deje, obviamente, sin efecto dicho acto administrativo. Por parte de la defensa del señor Assange, no hay tanta discusión, honestamente, desde la perspectiva de fondo, más sí desde la perspectiva un poco más procedimental respecto de la garantía del derecho a la defensa, porque al final del día yo entendería que son conscientes de que lo que se quiso hacer en su momento no fue un tema de cumplimiento de requisitos, al contrario, es un tema que se desvanece rápidamente y lo que se buscó, como indico, es un enroque como una jugada sobre pretexto de evitar una posible detención, convirtiéndole al señor Assange en agente diplomático ecuatoriano. Situación que no deja de llamar la atención y que sin duda creo que quedará en los anales de la historia ecuatoriana como una mancha no tan interesante dentro del manejo geopolítico. Muchas gracias, doctor Martínez, por habernos acompañado. El doctor Andrés Martínez es profesor de la Universidad San Francisco, experto en Derecho Internacional. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.